Yo creo que lo de Zapatero es un eslabón más de la cadena que está montada de acoso y de derribo por parte, apoyando e influenciando el Partido Popular, y manos limpias, que sí dejo una nota para que lo estudien los que tienen tiempo y tienen además conocimientos, y es que curiosamente en marzo del 2024 el director o presidente de Manos Limpias tenía 8 años de prisión por una extorsión y estafa a los bancos de este país, en condena de la Audiencia Nacional de 2021, y curiosamente en marzo del 2024 fue absuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a pesar de que la condena era firme, aunque tenía pie de recurso. Y curiosamente Manos Limpias está en todos los ajos de todas las denuncias, incluso ha presentado las primeras querellas que se han hecho en los 5 casos que llevamos en estos 2 años contra gente del Partido Socialista o cercanos al gobierno. Lo dejo ahí, simplemente pues para que se estudie, se vea y haya, sí, me imagino que mucha gente lo sabe, pero hay que atar todos los hilos porque hay una ofensiva y sigue la ofensiva de acoso y derribo al gobierno, aprovechando todos los casos que van saliendo de temas relacionados con estos asuntos de corruptelas o corrupción. Y mientras tanto, y me estoy alargando demasiado, pues está la Púnica, Lezo, Kitchen, Montoro, Gürtel, que afectan al PP y que son casos de 11 años, 9 años, 13 años, 8 años y 18 años aún sin resolver completamente por el aparato judicial de nuestro país. Luego dicen que la gente desconfía de la justicia. Cayo Lara, cuídate, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, que vaya bien. Que sepas, Cayo, siempre es un placer escucharte, que hay gente en la clave judicial, donde hoy hay un movimiento importante. Zapatero no aclara cuándo la recibe, pero la Fiscalía Anticorrupción sí está planteando datarlas para saber cuándo. Si hay un delito fiscal, ese delito prescribe a los 5 años, caduca a los 5 años. Si se datan las joyas y esas joyas tienen más de 5 años, ese delito puede estar prescrito. El movimiento judicialmente, penalmente, Pedro, es importante. Sí, porque Fiscalía Anticorrupción considera que es insuficiente la información que se tiene ahora mismo de esas joyas que tasó la joyería Ansorena en 1.300.000 euros. Considera que su valor actual es muy superior y por eso pide que se haga una valoración de esas piezas con el valor que tendrían actualmente y sobre todo que las date, que diga cuándo fueron elaboradas, cuándo se engarzaron esas piedras para tener una información completa de las joyas que encontraron en esa caja fuerte. Sara, Alberto. Presidente del gobierno, un expresidente del gobierno que haya sido un delincuente y que se libre por que haya prescrito. No quiero que sea delincuente, pero mucho menos que se libre por eso. Yo no suelo obedecer lo que dicen los jefes. Hoy uno de los jefes nos ha pedido que paremos con los cumplidos porque el niño del cumpleaños lleva recibiendo muchas felicitaciones, pero yo quiero decirlo y que además quiero decirlo en directo. Porque a los jefes hay que escucharlos algunas veces. Sí, pero son tiempos oscuros para generaciones que acabamos de llegar a pisar ciertas mesas. Son tiempos oscuros que no hemos podido vivir entrevistas, como decían algunos, que les recordaba aquella de Iñaki Gabilondo con el señor de los GAL, o no, que nunca lo aclaró. Entonces son tiempos en los que algunos, esta generación a la que yo pertenezco, nos hemos acostumbrado a que Ayuso con un novio defraudador le pregunten cómo le queda el vestido o cuál es su horóscopo, y a Feijóo con algunas amistades un tanto dudosas le pregunten si le cae en gracia Pedro Sánchez. Así que yo te agradezco y te felicito la entrevista que hiciste ayer con toda la independencia y valentía del mundo. Y simplemente eso. Y respecto a la entrevista, joyas. No, pero es una joya en el periodismo. Que joyas, las joyas. La cuestión de las joyas. Yo creo que ayer José Luis Rodríguez Zapatero no solo estaba contestando a una entrevista con preguntas complejas, sino que además estaba preparando una declaración. Es decir, las respuestas eran cortas, concisas, para no caer en el error de cara a una declaración en el juzgado. Yo creo que Zapatero ayer esta entrevista se la prepara con su abogado, no con un asesor en comunicación.
evidente. creo que Zapatero tiene un problema, que es que no es simplemente una persona que está imputada, es el expresidente del gobierno quizás más respetado por parte de la izquierda. Hasta hace mes y medio. No solo respetado por el Partido Socialista, sino que es un activo para la izquierda, no solo para el PSOE. Entonces se ve en la situación tan compleja de no solo explicarte ante un juez, sino defenderte ante la opinión pública que lleva mucho tiempo contaminada con muchas mentiras y verdades a medias. Las joyas. Creo que hubo cosas muy claras y hay que tenerlo muy claro para decir que no ha habido ningún contacto con Plus Ultra, pero a mí con las joyas, si no es delito, es inmoral y a mí lo inmoral me preocupa. Hay una cuestión aquí. Saben ustedes que Luis Arroyo es una de las personas que sigue hablando y ha hablado con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Luis, y felicidades por la entrevista de ayer, efectivamente. Muy bien, Luis. Hay dos claves, digo, que obedezcamos al jefe. Vayamos a la sustancia. Luis, hay dos cuestiones en la mesa. Uno, Plus Ultra. Y efectivamente la respuesta es contundente y es clara. Pero dos, las joyas. Y en las joyas no hay una respuesta, o no al menos todavía. Bueno, creo que todos vimos la misma entrevista y si hay algunas respuestas, el presidente pidió paciencia porque en lo que tiene que ver específicamente con las joyas ha pedido paciencia para poder explicárselo al juez por razones procesales, pero yo sí creo que dijo algunas cosas. Me sorprende mucho, es que no sé qué compañero acaba de hacer unos comentarios, no sé porque no le veo y no sé si le conozco, pero esto de que me solté una carcajada, pues no, el presidente dijo lo que podía decir en ese momento y algunas cosas importantes. Dijo, primero, hace mucho tiempo dijo, dio una clave. Segundo, son un regalo y fueron un regalo de cortesía. Y eso es lo que hasta el momento él puede decir con respecto a las joyas, porque el resto lo tendrá que decir delante del juez cuando toque, cuando el juez lo requiera. Y por otro lado, evidentemente, si un delito ha prescrito, otra cosa es que políticamente, termino rápido, Javier, sí, otra cosa es que políticamente haya que ir más allá, desde luego, por supuesto, y estoy seguro de que irá más allá, por eso hizo ayer una entrevista, pero naturalmente un abogado lo primero que hace es buscar los motivos de exculpación de su cliente, como es natural, Luis, y por tanto, si ha prescrito, ha prescrito. Eso el que se reía desesperado era yo ayer, Alberto Prieto. A mí me parece Alberto, encantado. ¿Cómo El estás? risueño. Que lo que no tiene ningún pase es que Zapatero venga aquí a hablar con Javier, a someterse a una entrevista muy dura para él y no tenga preparada esa respuesta y me digas, no, es que quiere hablar con el juez ¿Pero antes. tú crees que no la tenía preparada? ¿De verdad crees que no la tenía Luis, preparada? Pero si ya ha tenido mes y medio, ha tenido mes y medio para ir... Luis, ha tenido mes y medio para ir a hablar con el juez y todavía no lo ha hecho cuando le prometió que en 7 días o en 10. Alberto, igual que nos prometió Alberto, que las cosas, joyas valían 50 pesetas y parece que no. Escucha, Alberto. Hay un montón de cosas que... ¿Por qué me voy a creer todo lo que más Alberto. Sí. Alberto, hay otra cosa que añado que también dijo el presidente ayer, que la dijo por primera vez. Disculpa, pero es así. No creo que algo de información tengo sobre la cuestión. Y es que va a someter el valor de las joyas a una contradicción. Es decir, que va a solicitar una tasación alternativa. De modo que ya veremos lo que valen esas joyas. Ya se verá. Ya se verá. Como mínimo habrá 2 tasaciones, la que ya se tiene, muy provisional, y la que venga después. De modo que calma, ¿vale? Entonces, decirme si se había preparado la respuesta. Yo te digo que se la había preparado. Claro, ¿cómo no se va a preparar la respuesta? Si es la pregunta que todo España qué desastre. y medio mundo se está haciendo. Naturalmente. Bueno, pues chico, pues a algunos les gustará y a otros no les gustará. Yo creo que el presidente cumplió el objetivo de dar explicaciones. Es verdad que a mi modo de ver demasiado tarde, y lo puedo decir, pero bueno, cumplió el objetivo de dar explicaciones, de explicarse en la medida en la que puede. Él mismo explicó que tiene que equilibrar bien la cortesía con su señoría y con el juez, lo que puede decir en público y lo que debe reservarse para decir en la sala de juicios cuando toque, ¿no? Yo creo que hizo esa tarea, la hizo con mucha dignidad, que respondió a una pregunta, a una entrevista que fue dura, por cierto. Fue dura, o sea, en fin, fue dura, como debe ser, ¿no? Hay una clave en todo esto y es, no os retiréis, la clave penal. En la clave penal sí se han deshilachado varias cosas. La primera, la investigación de tráfico de influencias aseguraba que se había creado una sociedad offshore fuera de España. No es cierto. Y aquello lo afirmó la UDEF.
aquello se deshilacha. En la primera gran cuestión no se ha probado, o al menos no todavía, qué contactos mantuvo Zapatero, dónde está el tráfico de influencias. Ahora mismo eso se deshilacha. En la segunda cuestión, en la de las joyas, de nuevo, todo es análisis penal. Si las joyas tienen efectivamente más de 5, 10, 15 años, el delito fiscal puede haber prescrito. Y si la valoración es distinta, puede ser incluso inexistente, porque el oro ha multiplicado por 6 su valor. Lo que hoy vale, esa tasa de reposición, ese valor de reposición, no es lo que valía cuando se recibió. Lo que hoy puede ser considerado delito fiscal no lo es cuando se recibe. Así que en lo penal, ahora mismo, este juego de argumentos están permitiendo a Zapatero ver cómo se deshilacha, al menos en lo penal, la causa. La percepción pública es otra cuestión. Y en la percepción pública él batallaba esto. Decía, se está haciendo una filtración interesada, un juego de reventar su intimidad precisamente para llevarse por delante a una figura pública. En los anexos se incorporan mis agendas de 2 años enteras. O sea, toda mi vida de 2 años está ya para siempre. Ahí. Creo que esto no ha pasado nunca. Ahí han estado afectados mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad, el impacto sobre terceros, mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, salvo que algún juez lo diga. Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo. Hay un argumento legítimo en esa queja de Zapatero. La filtración de sus declaraciones se produce en 24 horas. Por jugar el paralelismo, la de González Amador se produjo 140 días después. La de Zapatero en un día. Desde que es citado hasta que declara, en el caso de Zapatero pasan 29 días. En el caso de González Amador pasan 280. La velocidad del caso Zapatero es supersónica. En el caso de las joyas pasan 96 horas, desde que se le cita hasta que se le escucha. Esta es ahora mismo la denuncia de Zapatero. Hay una vertiente penal, pero hay un desgaste público. Y ese desgaste público se ve hoy en todas las portadas, porque hoy Adela es objeto de análisis hasta el último detalle. Así es esa primera entrevista en televisión del expresidente Rodríguez Zapatero. Aquí, en este plató, en Mañana este 60, acapara, y lo estáis viendo, todas las portadas de la prensa española. Vamos a ir analizando una a una. El País, foto con ese semblante, bueno, en principio como tranquilo, Zapatero aquí en el plató, con las manos sobre la mesa, y ese titular centrado en que defiende su inocencia sin revelar el origen de las joyas. Avanzamos con la portada de El Mundo, que destaca una secuencia de fotos. Ahí vemos un expresidente con mucha comunicación no verbal en las manos, también en los gestos con los hombros. El antetítulo desposiciona: el expresidente exhibe su debilidad en televisión española. Vamos con el ABC, que lleva la foto de Zapatero a 5 columnas. Rodríguez Zapatero como concentrado, parece rotundo en ese gesto. Se centra en que sus explicaciones convencen solo a una parte de su partido. Destacan que el dirigente del Partido Socialista consideran la entrevista paupérrima, porque no especificó ese origen concreto de las joyas. Y vamos con la última cabecera, la de La Razón. Misma fotografía, diferente titular. Zapatero defiende su inocencia tras la traición de Julito. Apuntan a que solo Moncloa y el Partido Socialista se dan por satisfechos con su primera entrevista en televisión española. Una entrevista que ha marcado la agenda del País y que dejó muchos más titulares. Y si está en el cajón ampliándolas todas las semanas, cada 2 semanas, durante 80 veces, el periodo de enmiendas, es que no la quieren aprobar. Y la oposición. Por la misma razón por la que... La oposición, te estás ¿Qué olvidando. oposición? Te estás olvidando de otras fuerzas Sara, parlamentarias Sara, que están en el Congreso pero que de Diputados. Sara, que no, que está... Sara, ¿has déjame visto quién ha terminar, porque es que lo que estás diciendo es mentira. ¿Qué ha dicho Perdóname. la extrema derecha? Sara, Yo he visto lo que Sara, dice por la favor, que extrema lo que estás diciendo es mentira. Sí, no, está es mentira. en el cajón de la mesa del Congreso. Sí. Es la mesa del Congreso gobernada por el gobierno, por la mayoría de gobierno, PSOE y Sumar, los que no la sacan del periodo de enmiendas. ¿Por qué? Por la misma razón por la que primero un gobierno y luego el otro, el PP primero y luego el PSOE. Todos han evitado hacerlo. Todos no amplían ni los jueces, ni el personal de la Audiencia Nacional. Claro, la gente, ahí
hay dos posiciones. Vox votó Esta. el 2025, el 30 de enero de 2025, devolver la ley entera. Eso es. Contra. No tramitarla. Contra. No tramitarla. Pues Pero- es lo que estaba diciendo y pero me has si- llamado mentirosa. pero tiene 37 Así que primero- diputados. ya, pero ahórratelo, porque me has llamado mentirosa y yo estaba diciendo, ¿has escuchado a Vox? ¿Viste lo Sara, que es que yo dijo? estaba diciendo otra Te has cosa. dicho mentirosa. Y No, no, ni siquiera uno, me he has dicho, dejado acabar. que lo que decías era mentira, no te he llamado mentirosa. Y dos, lo que he dicho bueno, es, es muy lo, distinto. lo que he dicho Joder, es eres que quien triste, ¿eh? no, lo que Bueno, es que no tiene nada que ver y no tiene nada que ver. No, jamás. es que las Y lo que he declaraciones dicho- de la extrema derecha, Sara, ¿tú has escuchado Sara, a pero que Abascal no me, hablar que de no esta me ley? importa nada la extrema derecha. Que Hombre, la a mí respo- sí. Pero es que hay uno, Sara, un partido la en el responsabilidad. Congreso de los diputados Sara, que no le interesa, Sara, por si acaso la- llegan al Sara, poder, saber Sara, por la si acaso responsabilidad llegan al de que la poder, ley, saber esté toda la congelada transferencia es de Francina presidentes. Armengol y todos los demás de PSOE y Sumar Vale. que no la sacan de ese cajón. Mira, estamos todos de ¿Qué acuerdo. tiene que ver Abascal aquí? Mucho. Estamos todos de acuerdo que tiene que haber una ley con total transparencia sobre el trabajo y las cuentas de los presidentes del gobierno y de expresidentes del gobierno. Todo no, aquel no, que no, pase por el cargo. Y Está yo el me Código atrevería Penal, a ya decir, está. no solo presidentes, me atrevería a decir altos cargos de cualquier gobierno. Todo tipo de transparencia. ¿Qué es importante? Primero, que todos los grupos parlamentarios trabajen por esta transparencia. ¿Y por qué es importante que la extrema derecha pongamos en valor sus declaraciones? Porque se niega. Porque se niega por Pero si no tiene acaso fuerza. tocan poder. No es cuestión de fuerza. ¿Ah, no? Es cuestión de tiempos. Es cuestión de que si Abascal llega a ser vicepresidente de este país o presidente en el peor de los casos, diga, oye, yo las cuentas no las aclaro. Perdona, a mí me parece... O sea, el me PSOE parece es que- responsable de que una ley no avance, pero la culpa es me de parece... Vox. No te estoy diciendo esto, Joder, Prieto, chica, no que eres más entiendo. listo que esto, coño. Te estoy diciendo, de verdad, te estoy diciendo que hay un gobierno que podría acelerar los pasos a que esto se tramite y que hay una oposición, hay una parte de la oposición que no le conviene. Pero yo no quiero gastar mi intervención en esto. Quiero hablar, de verdad, de varias cosas que se han dicho de Zapatero y además celebro que hemos dejado de ser teledeporte para poder hablar de incendios políticos. Y como se vuelve a hablar de política, yo quiero decir varias cosas. Lo primero, he escuchado en varias ocasiones que Julito va a ser un nuevo Aldama o que puede ser un Aldama. Yo creo que para ser un Aldama, José Luis Rodríguez Zapatero tendría que ser un Ábalos o un Koldo. Y en 7 vidas, José Luis Rodríguez Zapatero jamás va a ser Ábalos o va a ser Koldo. No, sus joyas valen mucho más que lo que no. Jamás va a ser Ábalos o va a ser Koldo. Para que Julito sea un Aldama, José Luis Rodríguez Zapatero tendría que volver a nacer 7 veces para bajar a los suelos que bajaron Ábalos o Koldo. Esto que quede tenemos ni idea claro. de eso, Segunda Sara. cosa que he visto y me ha llamado la atención. He visto a cargos públicos, diputados de la izquierda que deben estar en el Congreso, que deben tener un escaño, poniendo tuits con declaraciones muy duras, que desconozco su trabajo. A mí me hace gracia que de repente hay diputados que salen con el caso Zapatero, pero no se les conoce otra procedencia en el cargo. A ver si trabajan más y se les conoce por otra cosa. Y luego tercera cosa que quiero decir. Yo creo que aquí hay 2 claves y la penal es fundamental. La penal mueve la moral y la penal revés. es fundamental. Sí, la penal siempre es fundamental. Si no hubiese una instrucción en el juzgado, no tendríamos a José Luis Rodríguez Zapatero dando unas disculpas o unas No estoy de explicaciones acuerdo. públicas. Y ahora te digo por qué. ¿Por qué lo penal es clave? Porque en lo penal ya vemos cómo hay delitos como quizás que no se pueden llegar a condenar y que son muy difíciles de probar, como es el tráfico de influencias, como es el contrabando. Y luego ya vamos a la clave moral que nace de la clave penal. Lo moral nace porque se abre una instrucción porque se le imputa a José Luis Rodríguez Zapatero. Y cuando vemos en esta instrucción vemos cómo se le cómo aparecen unas joyas en una caja fuerte y cómo también conocemos cómo se filtra de manera cruel su agenda. Las joyas, sí, yo creo que no es un regalo de cortesía, yo creo que se tenían que haber devuelto. Yo creo que un regalo de cortesía es un aceite de Jaén, sí, y depende del precio. Pues que hay es un algunos muy delincuente, caros. entonces. Yo creo que eso no es un regalo de cortesía, pero que estemos mirando en clave penal lo moral y lo moral en clave penal, creo que es un error. Cayo, una última contigo. La entrevista con Zapatero, ¿cómo la has visto? ¿Cómo la has leído? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo la pulsas? Bueno, intento no extenderme porque la estuve escuchando y he tomado notas sobre ella, ¿no? En primer lugar, quiero felicitarte, me imagino que te has felicitado ya muchísima gente, porque hiciste una entrevista, en mi opinión, profesional y valiente. Además, fue dura
y especialmente en momentos como cuando le preguntaste si era el testaferro de las hijas y luego le diste un toque de humanidad, que lo cortés no quita lo valiente, ese toque de humanidad cuando le preguntaste cómo está usted. Yo creo que ahí en las respuestas que dio manifestó cómo estaba y se sentía pues mal, lógicamente, por amigos, por gente que le apoya, por la propia familia, por los compañeros del partido, y yo creo que en eso fue sincero, en ese sentimiento que tenía, pero eso no vale ahora. Yo lo vi bastante seguro en cuanto a lo de Plus Ultra, las pruebas después y la instrucción dirán los resultados. Yo creo que trasladó bastante convicción cuando negó las sociedades Oxford, que tuviera participación en ese tema, y dio aquel bofetón que le dio de pasada a Felipe González, y yo creo que cuidó muchísimo, probablemente en exceso, la estrategia de defensa judicial. Lógicamente hay que pensar que podemos estar ante o está de alguna manera planeando en el aire la situación de Aldama y podemos tener otro Aldama y lógicamente pues él está preocupado y muy preocupado por esa defensa judicial. Yo creo que el agujero negro lo tuvo sobre todo en el tema de las joyas. Mi opinión es que socialmente es un tema escandaloso. Zapatero no debería haber aceptado desde el minuto 1 las joyas, pero por razones, si se las han dado en algún país de los que visitó en un momento de su trayectoria como presidente de gobierno o después, si podía crear un conflicto diplomático no aceptar esas joyas, las podía haber aceptado y haber venido y haberlas depositado en el patrimonio del Estado, que debería haber sido lo que hubiera hecho. Valieran 100, 10 o 1000. Por las razones que sea, no lo hizo y ahora pues queda más allá de esa situación ética, que en mi opinión es un agujero ético muy importante, pues queda la parte fiscal que se determinará una vez que lleguen a la valoración definitiva y en cuanto a los informes que emita Hacienda. Yo termino y concluyo en 3 segundos. En la vida no vale hablar, hay que hacer. Juan Abelló compró aquí varias miles de hectáreas en el pueblo pequeño donde yo vivo, donde yo era alcalde entonces, y un sábado recibí una caja de Navidad que valoramos entonces en unas 50.000 pesetas por encima. Entonces yo ganaba 100 y pico mil pesetas de alcalde. Wow. Y sencillamente le puse una nota, se la devolví, le dije que no aceptaba regalos de Navidad salvo de la gente que considerara amiga. Él no estaba entre ellos y le pedía que se portara mejor con los trabajadores que había despedido el año anterior porque ha venido uno de ellos a llevar el chico con 40 de fiebre al médico y fue motivo de despido. Con eso me despedí. Me pidieron enseguida una entrevista, vino la semana siguiente, tuvimos una reunión de 1 hora y media y dejamos cada uno el terreno donde estaba. Él se quedaba con sus regalos, cumplía las normas del ayuntamiento y la legislación vigente y yo como alcalde de un pequeño pueblo y mi corporación se las hacíamos cumplir. Ahí acababan las relaciones con Juan Abelló. Por tanto, si en una insignificancia de esa lo hicimos, en temas más gordos hay que hacerlo más.